Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Jorge Garzón, soy docente de la Institución Universitaria de Colombia. El propósito de este video es ayudarlos a ustedes docentes para poder personalizar sus exámenes virtuales en la plataforma Moodle institucional. Espero que este video les sirva y sea una solución a la forma como ustedes van a evaluar a sus estudiantes durante este proceso de virtualidad que estamos pasando. Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrar un pantallazo de cómo se ingresa desde el ingreso de la plataforma hasta cómo podemos llegar a mostrar o realizar un examen virtual en la misma. Entonces, lo primero para ingresar, pues todos tienen el URL de la plataforma institucional para carreras profesionales. Tienen su número de usuario, que por lo general es la cédula, e incluyen su clave personal. Ingresan. Recomiendo que si ustedes en su computador personal no tienen guardada la contraseña, pues le dicen al computador que por favor les guarde esa contraseña. Con eso simplemente cuando ingresen a la página institucional, pues puedan ya de una vez darle a entrar, porque él internamente guarda la contraseña y el usuario. Me perdonan, pero la plataforma está un poquito lenta, pero sin embargo nosotros vamos a darle inicio acá. Bueno, él me ingresó de una vez acá a una página que tenía abierta, pero se supone que debe ingresar a la página principal. Entonces, cuando ustedes hacen el ingreso, la plataforma ingresa a la página principal, que es este de acá. Después ustedes deben desplazarse a buscar sus cursos, que puede ser desde aquí donde dice mis sitios, ¿sí? O puede ser desde acá, que dice mis cursos. Yo siempre selecciono esta parte que dice mis cursos, porque ahí tengo un control de todos los cursos que me han sido asignados en el programa de administración, de ingeniería industrial, de contaduría pública y de ingeniería de sistemas, que es los sitios por lo general donde yo estoy trabajando. Entonces voy a escoger cualquiera de estos cursos. Ahorita estoy dictando un curso en fundamentos de contabilidad y finanzas en ingeniería de sistemas. Voy a abrir como si fuera a establecer un examen virtual ahí en ese curso. Entonces selecciono el curso que estoy dictando ahorita. Él ingresa. Todo esto es lo que se ha trabajado en la plataforma. Me imagino que ustedes ahorita en esta parte virtual también han tenido la posibilidad de utilizar la herramienta Zoom, que es con la que estoy haciendo la grabación, y han podido subir a partir de esas grabaciones pues todas sus clases virtuales. Bueno, entonces, después de que yo ingreso a la página, me ubico en el sitio activar edición, porque es la única forma que me da acceso a configurar el examen virtual que voy a realizar. Cuando me aparece desactivar edición, quiere decir que la edición de lo que yo voy a realizar está activado. Entonces me ubico en el sitio donde voy a activar. Bueno, le estoy dando espacio para que la plataforma, como está un poquito lenta, entonces me permita tener acceso a añadir un recurso. Entonces yo me ubico, por ejemplo, me puedo ubicar en la segunda sesión, o me puedo ubicar en la tercera sesión, o me puedo ubicar en la cuarta sesión. Me voy a ubicar en la quinta sesión acá. Y me desplazo hasta todo lo que tengo pendiente de la quinta sesión.
y le digo añadir una actividad o un recurso. Selecciono añadir una actividad o recurso y automáticamente el programa o la plataforma me arroja un menú contextual con todas las actividades que yo puedo realizar y con los recursos con los que cuento para poder establecer lo que yo quiera realizar dentro de la plataforma o lo que yo quiero que los estudiantes realicen dentro de la plataforma. Como es una actividad, lo que vamos a realizar, pues seleccionamos la actividad. En este caso, vamos a seleccionar cuestionario. Seleccionamos cuestionario. Él nos da una breve explicación de lo que es un cuestionario dentro del Moodle. Ustedes lo pueden leer. Pero simplemente le vamos a dar a agregar porque como es un video, entonces yo quiero avanzar lo más rápido posible y darle las indicaciones sobre los elementos que realmente son trascendentales para esta explicación. Bueno, aquí le vamos a dar el nombre del examen, entonces yo lo voy a llamar examen programa de ingresos y costos. Examen programa de ingresos y costos. Aquí hago una breve descripción. Entonces yo explico, pero no me voy a poner a hacer la explicación, sino simplemente voy a copiar nuevamente. Pero lo que se debe realizar acá es una breve explicación de lo que se va a realizar. Para que el examen se visualice, por lo general, yo lo que hago es ponerle el mismo título, hacer la explicación y hacer un poquito más grande el enunciado para que cuando los estudiantes lo vean, lo ubiquen rápidamente. Entonces, para que el estudiante pueda ver este título grande, toca decirle aquí en este recuadro que muestre la descripción en la página del curso. Si ustedes no le dan clic o no le colocan el chulito que debe llevar ese cuadro de selección, pues cuando ustedes cierren el curso no se va a ver esto, sino simplemente se va a ver el símbolo, que esto significa cuestionario, y el nombre de examen, programa de ingresos y costos, pero no va a visualizar lo que ustedes describen en ese examen. Entonces, lo primero que me dice o me muestra el programa como tal, la herramienta Moodle, son unos campos en los que yo tengo que parametrizar y estructurar el examen que voy a realizar. Lo primero que yo estructuro es el tiempo en el que yo voy a trabajar. Entonces yo le puedo decir a la herramienta Moodle que por favor parametrice los tiempos de inicio y de finalización del cuestionario. Entonces yo le digo, vamos a colocar este examen virtual, lo voy a colocar para mañana, tengo que habilitarlo, lo voy a colocar para mañana 6 de abril del 2020, lo voy a colocar a las 8:00. Y para que finalice, entonces habilito la finalización. Y para que finalice, el mismo 6 de abril del 2020 a las 22 horas, que es 10 de la noche del 00. Yo le estoy dando una duración para poder ingresar y salir de 2 horas, que es lo que dura la clase. Pero yo le puedo dar tiempo límite al examen que tiene que ser inferior a las 2 horas que estoy parametrizando desde el inicio hasta el final del cuestionario. Entonces aquí le voy a decir que el tiempo límite es yo lo puedo trabajar en minutos, en horas, entonces lo va a trabajar en minutos y le va a decir que máximo debe ser de 120 minutos. No, pongámosle aquí de 90 minutos, es menor a las 2 horas.
Ese es el tiempo límite para realizar el ejercicio. Cuando ya hago la temporización, perdón un momento. Cuando el tiempo ha terminado, entonces, ¿qué debe hacer el cuestionario? Que el envío se realice automáticamente. Lo escogen. Eso es con el propósito de que si el estudiante durante ese límite de tiempo no alcanzó a terminar el cuestionario y este se le cerró por el tiempo de los 90 minutos, pues que él automáticamente grabe las respuestas que el estudiante realizó. Este periodo de gracia para el envío ya pues queda deshabilitado porque está limitado es por este tiempo. Listo. Cuando ya tengo parametrizado la parte de temporalización, nos vamos a la calificación. En la calificación decimos que sin categorizar intentos permitidos, 1. Pero si ustedes quieren darle la posibilidad al estudiante de que vuelva y lo realice, pues a mí no me parece porque si es un examen, así como los que realizan la mayoría de docentes de la universidad es para que respondan y esa respuesta es única. Entonces, ese intento permitido, en este caso yo le coloco 1, pero ustedes le pueden decir, no, pues vuelve e intente a ver si de pronto da con las respuestas. Pero eso es como darle espacio de pronto a los estudiantes que se metan a internet y en internet empiecen a buscar respuestas. Y ese no es el objetivo. Y aquí método de calificación, pues dejan la calificación más alta. Después en esquema, entonces en el esquema ustedes pueden dejar las preguntas tal como se muestra en la pantalla, es decir, como ustedes editen el cuestionario, así se lo va a mostrar, pero para que los estudiantes no tengan la posibilidad de que la pregunta de un estudiante le salga al estudiante, a otro compañero en el mismo orden, que las preguntas sean al azar, que sean presentadas al azar. Entonces, a mí me puede estar saliendo la pregunta 3 de primero, y a otro estudiante le puede estar saliendo la pregunta 2 de primero, y a otro le puede estar saliendo la pregunta 1 de primero. Entonces, es mejor utilizar esto de presentadas al azar. Entonces, para cada pregunta es mejor dejarle una página, ¿sí? Con eso no hay confusión, que el estudiante apenas vea la visualización de la pregunta, que solo vea la de una sola pregunta y no la de 2 preguntas, como dice acá, o 3 preguntas, ¿no? Por cada página, que se visualice una pregunta. Cuando ya tengo el esquema organizado, me voy al comportamiento de las preguntas. Entonces, ordenadas al azar, las respuestas también, que la respuesta, que si está ubicada en un grupo de respuestas, que a algunos estudiantes les aparezca en una posición diferente a la que le aparece a otros estudiantes. Con eso no sea posible que de pronto estén comunicados por el chat o por teléfono y diciendo, oiga, la respuesta a la pregunta 1 es A, porque para él puede ser A, pero para otro puede estar ubicada en la respuesta B, C o D. El comportamiento de las preguntas debe ser retroalimentación diferida. Eso lo dejamos quieto. Le decimos aquí ver más. Le decimos cada intento se basa en el anterior. No. Lo dejamos en no. Bueno. Y cerramos aquí el comportamiento de las preguntas. En el esquema me parece que se me olvidó una cosa. Aquí en el esquema, cuando ustedes le digan ver más, método de navegación, no lo dejen libre, porque ellos pueden pasar de una pregunta a otra, si no le dicen secuencial. ¿Por qué secuencial? Porque el estudiante termina, contesta la pregunta y automáticamente tiene que pasar a la siguiente pregunta y no puede devolverse a volver a contestar la pregunta anterior. Entonces ustedes tienen que, si ustedes quieren, claro está, ustedes tienen que avisarle a los estudiantes que si la pregunta no la respondieron,
y pasan a la siguiente pregunta, no van a poder devolverse a responderla. También eso es con el propósito de que no haya la posibilidad de que un estudiante le mande las respuestas a otro. Bueno, revisar opciones. Entonces aquí me dice que si yo le puedo revisar diferentes opciones durante el intento, pues aquí como le estamos diciendo que las preguntas son secuenciales, esto se desactivó completamente. Inmediatamente después de cada intento, esto hay que desactivar todos los valores. Más tarde, mientras el cuestionario está abierto, también desactivarlo. Que el estudiante solo tenga acceso a la retroalimentación después de cerrar el cuestionario. Y que después de que todos hayan culminado el cuestionario, es decir, el cuestionario hayan pasado las 2 horas, les llegue a ellos la información de la nota, si fue correcta, los puntos, la retroalimentación, eso con el propósito de que no haya la posibilidad de que, como les decía antes, un estudiante que ya haya resuelto el cuestionario le envíe las respuestas a otro estudiante porque ha tenido la posibilidad de revisar los resultados. Bueno, sigamos acá. Ya parametricé la parte de revisión de opciones. Le decimos aquí mostrar. Mostrar la imagen del usuario, no, sin imagen. Decimales. Nosotros utilizamos aquí 2 decimales. Puede calificar uno de 1 a 5 con 2 decimales. Decimales en las calificaciones de las preguntas. Eso cuando estemos realizando el cuestionario lo van a poder visualizar mejor. Restricciones extras. Si ustedes quieren, por ejemplo, colocarle una contraseña al cuestionario, pero como los únicos que van a resolver el cuestionario son los que están en su curso, son los que están matriculados en su curso, nadie más tiene acceso a eso, pues yo creo que esto de la contraseña es innecesario. Y lo mismo aquí, forzar demoras entre el primero y el segundo intento, pues tampoco limitar tanto el examen, porque eso genera también un poco de presión en el estudiante a la hora de estar realizando el examen y eso le puede generar nervios y terminan contestando, por el mismo nerviosismo, terminan contestando de pronto mal lo que uno pretende que contesten bien. Retroalimentación global tampoco. Bueno, ustedes si quieren, pues si quieren tomar la molestia, le pueden decir acá la respuesta de la pregunta 1 era tal, la respuesta, y así sucesivamente. Yo nunca lleno eso porque eso es como de pronto un estudiante que sepa mucho de sistemas termine viendo cuáles son las respuestas y después termines realizando un examen en el cual tuvo que utilizar la trampa para poderlo pasar. Ajustes comunes al módulo y restricciones de acceso. Todo esto yo creo que esto no hay necesidad. Cuando yo ya tengo configurado, ¿sí? Cuando ya tengo configurado, porque esto es la configuración de la estructura del examen. Entonces yo le digo guardar los cambios y regresar al curso. Como yo grabé esto en la 5ª sesión, el examen me va a aparecer en la posición de la 5ª sesión. Perdón que es que la plataforma está un poco lenta y también eso hace que el video sea también un poco lento. Entonces, 5ª sesión. Yo me ubico en la parte final de la 5ª sesión y ahí debe aparecer el examen, programa de ingresos y costos. Y como les decía, mire, aquí me aparece también el nombre, debería aparecer la descripción de lo que contiene el examen. Pero bueno, como estábamos haciendo este video de la forma más rápida, pues yo no me puse a escribir una descripción y además eso no es el objetivo de este video. Entonces, cuando yo ya tengo el examen ubicado, le digo examen, programa de ingresos y costos y le digo que ingrese.
Cuando yo estoy aquí, él me dice editar cuestionario. Yo lo puedo editar desde acá o lo puedo editar desde aquí, editar cuestionario. Pero como él me da la opción de una vez desde la misma plataforma, lo edito desde acá. ¿Qué es editar cuestionario? Pues es incluirle las preguntas que yo voy a desarrollar. Se supone que las preguntas que uno va a desarrollar en el cuestionario tienen que estar listas en un documento. Pues yo en este documento que voy a pasarme ahora a mostrarle el documento, yo tengo un examen, dice aquí examen virtual, y yo solo programé una pregunta. ¿Y cómo voy a incluir esa pregunta dentro de ese cuestionario? Porque la explicación va hasta ahí. Pero se supone que un cuestionario puede ser de 5 o 6 o 7 o 8, 9, 10, hasta 20 preguntas. Si quieren meterle más preguntas, ustedes, eso ya es decisión de ustedes. Si son muy teóricas que se pueden responder rápidamente, pues les hacen 10, 15 preguntas. Yo en este caso solo voy a hacer la explicación a partir de una pregunta y cómo se realiza esa pregunta y cómo se utilizan las herramientas que tiene el cuestionario como tal para realizar esas preguntas. Entonces acá yo me devuelvo y voy a seguir con la explicación. Entonces estamos aquí, listo. Le digo a la plataforma Moodle, le digo editar cuestionario. Y él automáticamente me envía a un sitio donde yo voy a empezar a realizar las preguntas. ¿Sí? Como el cuestionario es nuevo, lo primero que yo le voy a decir, oiga, yo quiero que el cuestionario no me lo califique sobre 10, sino que me lo califique sobre 5. Le digo que la máxima calificación es 5. Él automáticamente, a partir de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 preguntas, él le da la valoración. Pero si yo quiero, le puedo dar valoraciones a cada pregunta de acuerdo a la importancia que tenga la pregunta dentro del cuestionario. Entonces, para la primera pregunta, le digo agregar una pregunta. Y como es de selección múltiple, mire, yo tengo aquí muchas opciones. Las más usadas son emparejamiento. ¿Qué es emparejamiento? Que yo tengo varias opciones al lado izquierdo con respuestas a la derecha. Y lo que yo tengo que decirle, la primera va con la 3, la segunda va con la 1, la 4 va con la 2. Eso es emparejamiento. Emparejamiento aleatorio, bueno, es lo mismo, solo que me revuelve las preguntas y las respuestas. Eso también lo haces con el propósito de que esa misma pregunta le salga de forma ordenada, de una forma a un estudiante y de otra forma a otro estudiante. Ensayo, yo puedo escribir aquí un ensayo, pero eso es, pues, utilizar esta herramienta para hacer un ensayo. Tiene uno que leer el ensayo y darle la calificación, pues es lo mismo que no. Cuando yo tengo respuestas numéricas, cuando son operaciones, cuando es opción múltiple, ¿qué quiere decir eso? Que yo pongo muchas respuestas posibles y una sola verdadera. Cuando yo tengo una respuesta corta, por ejemplo, que yo diga, ¿quién es el rector de la Universitaria de Colombia? Y esa respuesta es Guillermo Hoyos. Entonces, si él escribe Carlos Moreno, no, Carlos Moreno ahorita ya no es el rector, es Guillermo Hoyos y él está errando la pregunta. Pero él solo va a tener la posibilidad de colocar una sola respuesta. Y respuesta a sanidad, la verdad, yo no he utilizado esta, nunca he utilizado esto, no sé cómo funciona, y verdadero y falso. Entonces, ustedes les dan la opción a una pregunta y le dicen a la persona que responda que si la afirmación o la aseveración que se está realizando es cierta o no es cierta. Bueno, entonces yo voy a hacer el de selección múltiple. Selecciono selección múltiple, él hace una breve descripción también en la parte derecha. En estos recuadros, lo bueno es que uno elige una de las alternativas y cuando la elige, él siempre le da una breve descripción de lo que uno va a realizar. Le dice siguiente y automáticamente lo envía a un sitio
donde, bueno, aquí se está demorando un poquito. Listo. Lo envío a un sitio donde yo voy a empezar a meter yo le pongo acá, donde yo voy a empezar a meter, a realizar el cuestionario con la primera pregunta. Entonces aquí le coloco primera pregunta. Como yo ya tengo el enunciado de la pregunta, pues lo que yo hago es ir a donde tengo el enunciado, lo selecciono, lo copio y lo pego en la pregunta. Acuérdense que es mejor tener el cuestionario hecho en un formato ya para que cuando ustedes realicen el examen ya tengan la posibilidad. Me aparece acá. Aquí yo también para que, por ejemplo, acá está utilizando un formato de fuente muy pequeño, entonces yo selecciono todo esto y le digo, colóqueme la fuente en Arial y con un tamaño de 5 puntos para que sea más visible. Yo le hago retroalimentación a esta pregunta, pero yo por lo general no hago esas retroalimentaciones, vuelvo y le repito, porque eso le sale al estudiante. Entonces, usted falló por tales y tales cosas, eso le sale al estudiante y eso le da la posibilidad de pronto en el momento del examen de enviárselo a otros compañeros para que no cometan ese error. Entonces, uno debe tratar de evitar al máximo el fraude en este tipo de evaluaciones virtuales donde el docente no puede estar encima de ellos. Sin embargo, por más la experiencia como docente nuestra nos ha demostrado que por más que uno esté en el salón, siempre hay estudiantes que de alguna u otra forma se los ingenian para hacer su copia sin ser vistos. Bueno, entonces las respuestas, yo empiezo acá. Como yo ya tengo también las respuestas, yo tengo aquí las respuestas, entonces las empiezo a pasar. La opción A sería la copio, control C. Vuelvo a la plataforma y la escribo. Digo aquí y la pego. Ustedes no tienen necesidad de ponerle respuesta no, porque él automáticamente esta elección 1 la va a llamar como A. Si esta es la respuesta cierta, yo le pongo acá 100%. Si la respuesta es casi cierta, porque puede suceder eso, ¿no? Que es muy cercana a la realidad, entonces yo le puedo poner valoración. A uno le pongo el 80% y a otro el 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que si la respuesta es cierta y valora 2, tiene un puntaje de 2. En 5 respuestas, o tiene un puntaje de 1 en 5 respuestas porque le dimos calificación 5, pues el 100% es que me va a colocar 1 en esa respuesta, o la va a valorar como 1. Pero si yo le coloco como valoración 80%, entonces él le va a colocar no 1, sino le va a colocar 0.8. Eso va de acuerdo a como ustedes le den los criterios a las preguntas y a la forma de respuesta que le va a hacer el estudiante al examen. Paso a la segunda opción. Entonces aquí, segunda opción. Me devuelvo al cuestionario y selecciono la respuesta B. Entonces, control C. Esa respuesta B es la que tiene valoración del 100%. Yo la elegí, yo no he resuelto la ecuación, porque yo sé que de pronto algún matemático por ahí va a ver las respuestas y yo no me puse a reemplazar en el 2016, no hice todo el funcionamiento de lo que se espera con esa respuesta, pero yo le di la valoración que la respuesta es B. Ustedes deben tener las respuestas ya categorizadas con cuál es la que es cierta y cuáles son las que no son ciertas. La copio, me devuelvo al examen, la pego y como esa es la respuesta cierta, le doy valoración del 100%. En este tipo de exámenes matemáticos o de resultados matemáticos, uno no puede
colocarle, como estaba diciendo ahorita, una valoración a una respuesta que no es cierta del 80%. Aquí respondió bien o respondió las otras mal. Y ahí sí no hay ningún tipo de aproximación que se le pueda dar a las otras respuestas. Nos pasamos a la siguiente respuesta, que es la elección 3. Lo mismo, ¿no? Entonces aquí nos pasamos al cuestionario, seleccionamos el cuestionario, decimos control C, nos devolvemos donde estamos editando el cuestionario y lo pegamos, control V. Esta respuesta no es cierta, luego entonces él no va a tomar esa respuesta como cierta. Pasamos a la cuarta elección, nos devolvemos al cuestionario, seleccionamos otra respuesta, control C, y la pegamos en la cuarta elección, que es esta, control V. Y por último, seleccionamos del cuestionario la última respuesta. Yo le puse 5 opciones, pero si quiero le puedo poner 6, 7, 8. Digo control C. Me voy otra vez al cuestionario que estoy editando. Y en la quinta elección le digo control V. Listo. Ya tengo mi primera pregunta lista para ser guardada y para que sea visualizada por el estudiante. Le digo guardar los cambios y él automáticamente, espero que cuando ustedes estén haciendo el cuestionario no se demore como se me está demorando para este video. Y esperan a que él realice la forma de cómo se va a presentar la primera pregunta. Él automáticamente me envía acá la primera pregunta. Entonces dice, primera pregunta. Y él dice, se requieren determinar cuántas unidades. Si yo quiero visualizar la pregunta para ver si quedó bien o no quedó bien, en esa lupa la puedo revisar. ¿Cómo la va a ver el estudiante cuando le salga el cuestionario? Entonces le doy clic. Y él me manda un recuadro donde va a salir la pregunta como tal. Mírela, aquí está. Se requiere determinar cuántas unidades deben producirse en el mes de abril, cuya participación es del 17% del total de las ventas del año 2026, si se cuenta con la siguiente ecuación. Entonces, como es para el 2016, yo reemplazo esta X por el 2016, esto me da un resultado y le aplico este 17% y me tiene que dar una respuesta. Una de estas respuestas es la cierta. Lo que pasa es que cuando me pidieron el favor de que hiciera el cuestionario, yo no me puse a resolver esta pregunta y seleccioné una. Se supone que la que yo seleccioné es la cierta. Entonces, no me acuerdo ni cuál fue la que seleccioné. Voy a mirar acá. Se supone que la respuesta cierta es 62.750. Entonces yo selecciono 62.750. Mire que yo la coloqué en el cuestionario en la posición B y él la está mostrando en este momento en la posición A. El estudiante simplemente le dice guardar y listo. ¿Sí? Entonces, me devuelvo al cuestionario y de ahí para adelante puedo plantear más preguntas. Yo tengo aquí unas preguntas. A ver, hay preguntas que han hecho otros docentes
En términos se refiere relacionar relaciones. Bueno, estos son de sistemas. A ver si aquí hay más. Uy, ya se han borrado un poco de cuestionario. No solo quedan estas preguntas. Este cuestionario es nuevo. Parece que en la plataforma, porque yo tenía unos cuestionarios ya hechos y no los veo y no veo la posibilidad de mirar preguntas que yo ya había hecho en otros cuestionarios. Parece que las borraron. Bueno, prácticamente esa es la forma de hacer un cuestionario. Si quiero realizar una segunda pregunta, entonces le digo agregar una pregunta nueva y yo selecciono si es verdadero o falso. A ver, hacemos una de verdadero o falso. Entonces aquí selecciono verdadero o falso y le digo siguiente. Le decimos aquí segunda pregunta. Y entonces realizamos la segunda pregunta. Vamos a inventar una pregunta. El nombre del Papa Francisco el nombre de nacimiento, voy a colocar acá. El nombre de pila del Papa Francisco es Jorge Bergoglio. Puedo, y hago lo mismo, ¿no? Para que se vea un poquito mejor la pregunta a los estudiantes, le pongo Arial y le pongo un tamaño de 5 para que sea como visible. De 5 acá. Y entonces aquí le digo, respuesta correcta, falso o verdadero. Entonces yo coloco que la respuesta correcta es verdadero. Si quiero yo puedo retroalimentar, decir, sí, es que el que se llamaba Caro Botila era el Papa Pablo VI. Puedo hacer una explicación. Entonces me voy y le digo guardar los cambios. Perdón, Caro Botila era Juan Pablo II. Le digo guardar los cambios y él me tiene que lanzar la segunda pregunta. Y ya tengo la segunda pregunta. Si la quiero visualizar en este cuestionario, entonces le doy clic sobre la lupita que está acá y él me la muestra. El nombre de pila del Papa Francisco es Jorge Bergoglio. Entonces, ¿verdadero o falso? Él contestará verdadero o falso, el estudiante, y guarda la pregunta. Yo ya tengo un cuestionario con dos preguntas. Como yo le he dado una valoración, como no he guardado, le digo, dele una valoración de 5,00. Le digo guardar y ya guarda el examen. Al guardar el examen, yo me voy otra vez al Fundamentos de Contabilidad y Finanzas, que es donde estoy haciendo el examen, que ahorita me toca borrarlo, me decía que los estudiantes vayan y me contesten y dicen, no, profe, usted puso esas preguntas y nos tiene que dejar esa calificación. Entonces, me tiene que aparecer el examen acá. Qué pena con ustedes, pero quedarme callado, pero es que no es que se demora aquí
el proceso del examen virtual. Bueno, cuando yo ya me desplazo, aquí aparece el examen virtual. El estudiante, cuando tenga la posibilidad de acceso, le dice ingresar. Y al estudiante le va a aparecer este mensaje. Este cuestionario se cerrará el lunes 6 de abril. Este cuestionario no estará disponible hasta el lunes 6 de abril. O sea, ellos no pueden, el estudiante, yo como soy el docente, pues sí lo puedo ver. Pero el estudiante no puede ver este cuestionario hasta el 6 de abril a las 8 de la noche. Y este cuestionario se cerrará el 6 de abril a las 10 de la noche. Cuando supongamos que ya son las 8 de la noche del 6 de abril, él le da previsualizar el cuestionario y él le avisa de una vez, este cuestionario tiene un límite de tiempo y está restringido a un intento, le está diciendo al estudiante. El acceso al cuestionario será contado como un intento. ¿Desea continuar? Y le dice comenzar el intento. Y me aparece la primera pregunta. Entonces, creo que era 42.000. Mire que ya la respuesta cierta me aparece. La respuesta cierta tengo que mirarla porque no me acuerdo cuál es. La respuesta cierta es 62.750. Entonces, me devuelvo el cuestionario acá. 62.750. Lo selecciono. Le digo siguiente. El nombre de pila del Papa Francisco es Jorge Bergoglio. Selecciono una de las respuestas, le digo verdadero. Y le digo siguiente. Como son solo dos preguntas, él me va a decir que el cuestionario, aquí me muestra que son solo dos preguntas. Y me va mostrando el tiempo restante que me queda para realizar el cuestionario. Como yo le puse 90 minutos es 1 hora y 30 minutos. Entonces me está diciendo que me quedan 28. Respuesta guardada, le digo enviar todo y terminar. Y le digo enviar todo y terminar. Él no me va a enviar el resultado del cuestionario. No me va a enviar el resultado del cuestionario porque este solo lo envía hasta el día 6 de abril después de las 10 de la noche. El estudiante tendrá la posibilidad de ver las calificaciones en este sitio que dice este curso. Seleccionan donde dice calificaciones y él automáticamente le muestra las calificaciones de todos los cursos. No le va a mostrar todavía la del examen, por lo que el curso todavía, el examen todavía no se ha cerrado. Y aquí están todos los exámenes que yo tengo listos para los estudiantes en este curso. Todavía no los he puesto a que resuelvan cuestionarios, pero los van a resolver. Bueno, básicamente esto es lo que se pretendía con este video, era darles la posibilidad de que ustedes tengan otra alternativa para evaluar a sus estudiantes, que no sea solo mediante la plataforma Zoom, sino que ustedes le gasten un poquito de tiempo y preparen un examen, que es lo mismo que hacerlo manualmente, y programar la plataforma. Es más, él les califica automáticamente porque usted tiene la posibilidad de parametrizar el examen. Espero que este video les sirva, les haya gustado, y cualquier recomendación o queja, diríjase a la ingeniera Astrid, que ella es la encargada de eso. Conmigo no. Gracias, mentiras, hasta luego.